celular. Las integrantes somos Marlene Gómez, Rubí Palomino y quien les habla, Gina Marcela Súa. ¿Qué es la comunicación celular? La comunicación celular es un proceso por el cual las células transmiten información a distancia más o menos largas para promover o modificar respuestas celulares en otras células. Las respuestas pueden ser excitadoras, inhibidoras o moduladoras. Respuestas excitadoras. Contradicción muscular, la respuesta es inflamatoria, la disminución de frecuencia cardíaca. Respuestas moduladoras. Funciones de aprendizaje o memoria. Frases de la comunicación celular fomenta la creatividad. La primera fase o fase intercelular de la comunicación celular abarca desde la liberación de una sustancia portadora de un mensaje por parte de una célula efectora hasta que se esta información y no la sustancia mensajera ha llegado al interior de la célula que va a responder el mensaje, célula receptora de la información o de respuesta del mensaje. En esta fase los elementos claves son el mensajero, primer mensajero o mensajero extracelular, sustancia móvil y el receptor específico para este mensaje. En la mayoría de los casos, los receptores se encuentran en la membrana de las células receptoras y solo es la información la que llega al interior de las células. La mayoría de los mensajeros químicos pueden incluirse en diferentes grupos funcionales. Son infinitos los ejemplos que de ellos se pueden hacer. La histamina es una citoquina o una hormona tisular que interviene en procesos de comunicación celular, alergia, regulación de secreciones, dolor, etcétera, al nivel del sistema nervioso central. Es una neurotransmisión. Se ha demostrado que podía liberar diferentes sustancias de efectos agónicos o antagónicos en muchas células. Por ejemplo, las plaquetas liberan simultáneamente aminas biógenas, histamina, serotonina, citoquina, branquinina, iones como el calcio iocinado, segundos mensajeros como prostaglandinas. Mensajeros intercelulares. Clasificación por tipos químicos. En los iones está el sodio, el potasio, el calcio ionizado y el cloro. En aminoácidos son los glutamota, aspartota, glinicina. En las aminas biógenas, la adrenalina, la dopamina, la histamina. En las acetilicolina está el esteroide, estrógenos. En los polipéptidos proteínas, péptidos gastrointestinales como secretina, los bipos o los gastrina. Factores del crecimiento como el factor neurológico derivado del cerebro o el factor de crecimiento nervioso. En los factores de cronosis como el factor de necrosis tumoral, branquinina o bombecina. Y en los glucojugados como el gangliosidos. Clasificación por tipos funcionales. Hormonas sistemáticas. Insulina, oxitocina, vasopresina, somatostatina. En las hormonas titulares, histamina, blanquinina, interleucinas. En los factores de crecimiento, como el factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor de crecimiento nervioso. Factores de envejecimiento, neurotransmisiones, acetilcolina, aminas biógenas, neurotransmisores peptidérgicos como oxitocina, bipos y bombecina. En los mediadores de inmunidad como el interleukininas. Elementos de receptor macromolecular. Receptores para acetilcolina. Los receptores
muscarínicos, receptores asociados a las proteínas G, como la M1, localizada principalmente en el sistema nervioso central, o la M2, que se encuentra en el corazón, encargado de elevar el latido. En la unidad catalítica, la M3, unidad catalítica fosfolipasa, la M4 y M5 no diferenciados morfológicamente. Receptores necróticos, poros iónicos, varios subtipos formados por diferentes agrupaciones de dos componentes, 4 subtipos genéticos, 1 y 1 receptores para glutamato, receptores ionotrópicos, poros iónicos complejos que forman canales para el paso del sodio formados por macromoléculas sintéticas por los genes como la glucosa 1, glucosa 2, glucosa 3, glucosa 4, glucosa 5 y glucosa 6, K1 y K2. Existen subtipos al haber diferentes entre algunas subunidades del complejo mayor o menor afinado por el glutamato. Receptores ionotrópicos tipo N, MDA1 y MDA2. Receptores metabotrópicos. Receptores asociados a las proteínas G, como el efector adelinclinaca, M-glucosa 2 y M-glucosa 3. Con efectos fosfolipaso, M-glucosa 1 y M-glucosa. Doy paso a mi compañera Marlene. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Gómez, estudiante de primer semestre de psicología. La segunda fase de la comunicación celular. En la fase intracelular, los elementos claves son los segundos mensajeros y sus vías intracelulares. Son en algunos casos el complejo mensajero externo receptor tiene la suficiente movilidad para llegar a la diana final intracelular. Para disparar la respuesta global final de la célula es en estructura alejada al punto de estimulación del receptor. Se emplean moléculas móviles intracitoplasmáticas, segundo mensajero, y se ponen en funcionamiento determinados procesos y o estructuras intracitoplasmáticas de la célula, enzimas, orgánulos citoplasmáticos, proteínas y esqueléticas, etc. Tipos de segundos mensajeros. Iones, nucleótidos cíclicos, proteínas asociadas a los mensajeros, calmodilina, calretina y calvindina, que se unen al calcio. Enzimas reguladoras celulares, proteínasas, proteínfosfatas y fosfolipasas. Mensajero exterior receptor. Proteína estructural celular con cambio dinámico. Proteínas de túbulos filamentos. Todas estas proteínas pueden estar presentes en el citoplasma de la célula o tener su origen en la expresión de genes inmediatos, tempranos, inducidos por los mismos u otros mensajeros. Inositoles y diacilgliceros. Propiedades de conjunto de la comunicación celular. Cada tipo de célula, al diferenciarse durante el desarrollo embriológico,
conserva toda una serie de genes operativos o susceptibles de ser activados, con lo que fabrica las máquinas para hacer precisamente el tipo de célula que es neurona, plaqueta, glándula endocrinal, etc. Y el subtipo específico, neurona colinérgica, neurona adrenérgica, etc. Una parte muy importante de esta maquinaria es el conjunto de elementos del sistema de comunicación, determinados tipos y subtipos de receptores, de elementos de las vías de segundos mensajeros, de elementos de producción de mensajeros extracelulares, etc. Por lo que cada célula está preparada para emitir señales específicas, para recibir específicamente ciertas señales y para responder de diferentes formas a estas señales. La comunicación celular en el sistema nervioso. Si bien la comunicación celular es un proceso básico para la vida de toda célula, en la neurona la comunicación es su razón de ser. La neurona no responde automáticamente a los estímulos, sino que su respuesta celular se adapta a las variaciones del medio externo e interno del ser, a otros mensajes que recibe o a la experiencia que ha adquirido. Además, debe responder su forma sincronizada y organizada en el resto de las neuronas. Los fenómenos de la comunicación celular están detrás de todos los procesos del sistema nervioso. Desde la sencilla conducción de impulsos por una cadena neural, donde el ejemplo más sencillo es el reflejo monosináptico medular, que provoca la contracción refleja de los músculos cuando se percibe un estímulo lesivo cutáneo. Alteraciones de la comunicación celular. Una primera alteración que se puede contemplar es la desregulación del sistema de la propia molécula señal. Puede ocurrir tanto una hiperproducción como una hipoproducción. La producción excesiva de factores de crecimiento se encuentra como factor causal de muchos procesos cancerosos, puesto que la elevada concentración de estos factores favorece la unión a sus receptores, por tanto, la proliferación de los órganos diana. También la desregulación de la síntesis de las hormonas puede ser un factor etiológico de numerosas enfermedades. Por solo mencionar dos ejemplos, puede hablar del hipertiroidismo causado por el exceso de hormonas tiroides o del hipogonadismo debido al déficit de hormonas sexuales. Conclusión. Un proceso biológico esencial para la vida es la comunicación celular. Sin ella, la supervivencia de los seres, ya sean unicelulares o pluricelulares, así como la coordinación. En la actualidad es imposible comprender la fisiología y la patología de los seres sin utilizar este proceso. Las acciones sobre los componentes de comunidades celulares son fundamentales para la terapia farmacológica. Gracias por su atención.